¿Qué tal? Buenas tardes. Como ya hay una persona, vamos a esperar un poquitito más para ya empezar a hablar del tema. El tema que nos indicaron el día de hoy, que es el de las cataratas. Tenemos unas maquetas, vamos a explicar bastante conciso y fácil para que la mayoría de personas entiendan de qué es este problema y cómo podemos tratarlo. Acá estamos en Colombia, les hablo desde Barranquilla, que es imposible que no haya café en toda situación, así que como todo colombiano, acá estoy con un cafecito para empezar la tarde. Bueno, vamos a esperar un poquitito más, ya hay 8 personas conectadas, unos 2 minutitos más y empezamos ya a tratar el tema que nos tocaba el día de hoy. Ok, bueno, empezaremos, ya son 5:05 de la tarde. Soy el doctor Salgado, soy médico de la clínica Oftalmomedic. Actualmente me encuentro en la ciudad de Barranquilla, Colombia, que hay un poquito alejado de Lima, a diferencia del frío que pueden estar sintiendo allá por Lima, acá el calor está bastante fuerte, ¿no? Y a pesar de eso, igual siempre el café es parte de nuestro día a día acá. Ok, el tema que vamos a tocar ahora en la tarde es básicamente las cataratas, ¿no? ¿Qué son las cataratas? Vamos a ver cómo se forman, a quiénes les da, cómo podemos cuidarnos, cómo podemos prevenir esto, si hay alguna prevención y finalmente cómo tratarnos y qué debemos hacer cuando una persona ya tiene catarata. ¿Ok? Primero vamos a usar este ojito para poder comprender de lo que vamos a hablar, para ubicarnos dónde estamos, qué es la catarata, qué parte del ojo es la que se va a alterar. Ok, este es un ojo, imagínense, visto por adelante, todas las estructuras, la córnea, la pupila y el iris, y adentro, en esta área de acá, tenemos un lente acá totalmente transparente, que es con el cual todos nacemos y debería estar así. Es decir, transparente, ¿para qué? Para que la luz ingrese por este pequeño agujero, ups, y llegue acá, a la retina. ¿Para qué? Para que podamos ver. Si esta comunicación está libre, una persona puede ver. Si no está libre por diferentes causas y básicamente en este punto que vamos a hablar el día de hoy, la catarata, no podremos ver y vamos a ver mal. ¿Ok? Vamos a ir respondiendo las preguntas que nos hacen las personas de acá del público y a la vez eh, les voy a ir explicando con las mismas paso a paso y qué es lo que tenemos que ver. ¿Ok? Lo primero, el lente tiene que ser completamente transparente para poder ver. Este lente no siempre está transparente, ¿ok? En algunos casos puede opacificarse. Vamos a ver que hay diferentes tipos y formas en la cual se puede opacificar. Muchas veces el lente, comparemos esto de acá, nuestro lente completamente transparente versus un lente con catarata, ¿ok? Miren la diferencia. Por un lente así, yo sí puedo ver. Por un lente así, la luz no va a pasar, ¿ok? Y hay diferentes grados de esta catarata. Si comparamos estas dos, podríamos decir que son iguales, pero no. Miren la diferencia del color. Eso nos va a dar la posición, el tipo de catarata que es, la dureza de la catarata, es decir, qué tan inicial o qué tan madura, por usar la palabra que utilizamos nosotros, está. Y miren este, ¿ok? Este es otro tipo de catarata, compárenla. Este es
completamente todo el área del cristalino está tomada, en cambio en este no. En este solamente la parte periférica. Y tenemos diferentes tipos. Miren esta de acá. Este es solo el centro. Solo el centro está tomada. Si regresamos a nuestro ojo, a nuestra maqueta del ojo inicial y vemos que esta persona, acá está el hueco, ponemos la catarata que solo es periférica, el centro estará libre, pero ya tenemos un compromiso periférico. En cambio, en este ojo, si ponemos esa catarata al centro, ven, ya está tomado el centro y por tal la persona no va a ver. ¿Qué me quiere decir eso? Que una persona que empiece a tener una catarata que va de la periferia hacia el centro puede demorarse más tiempo en presentar síntomas si lo comparamos con una persona que empieza la catarata del centro hacia la periferia. ¿Ok? Muchos casos, eh, estos tipos de catarata y estas áreas en la cual se va a ver comprometido el lente que tenemos, es decir, el cristalino que tenemos todos, no es simplemente que va a ser de un tipo o del otro. Muchas veces y en la mayoría de casos hay una mezcla, es decir, van a tener un componente central, van a tener un componente periférico, van a tener un componente de todo el centro que blanquea la catarata y en estadios mucho más avanzados ya podemos ver una catarata así completamente densa, dura, por la cual una persona es muy difícil que ya tenga una buena visualización, tanto la persona hacia afuera, hacia el medio ambiente, no va a poder hacer sus actividades con normalidad y tampoco los médicos a la hora de evaluar el ojo no van a poder ver la parte interna. ¿Por qué? Porque esto me tapa, esto es como una ventana. Ven ahí, a través de este agujero no se puede ver nada. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto la persona no ve hacia afuera y nosotros tampoco podemos ver la parte, esto de acá, la parte interna y saber cómo está. Okay. Muchas veces hay pacientes que tienen enfermedades internas en el ojo. ¿A qué me refiero esto? A la retina. Y si la catarata está muy grande o el cristalino está muy opaco, no voy a poder verlo. Espero les haya quedado más o menos claro cómo es que, cómo se forma la catarata. Ah, esa es otra pregunta. La catarata muchas veces hay que diferenciarla en cuanto a la edad de compromiso. Podemos encontrar en múltiples etapas de nuestra vida. Hay niños que pueden nacer con esto, estas son las cataratas congénitas, por problemas del desarrollo, por infecciones que pueda tener la madre durante el tiempo del embarazo, y podemos encontrar compromiso del ojo, es decir, del cristalino, el cual el niño va a nacer. No es lo más frecuente. Lo más frecuente es que esto se forme con el paso de los años, es decir, en personas adultas, más de 65, 70 años. Pero también lo podemos encontrar en personas de edad media o incluso jóvenes. Cuando, por ejemplo, personas que han tenido infecciones del ojo bastante severas. No solo una conjuntivitis, que el ojo se me ponga rojo o que tenga lagrimeo, un poco de legaña. Eso no te va a producir una catarata, pero sí inflamaciones internas del ojo que por mucho tiempo y por los tratamientos agresivos que se utilizan, me opacifican esto y me dan la catarata. Ejemplo, pacientes con uveitis, pacientes diabéticos, pueden ser jóvenes, pero si la diabetes está mal controlada por mucho tiempo, esto va a recalcar en que nos va a dar una catarata de inicio más temprano. Bueno, por ejemplo, acá Catherine Weiss nos hace una pregunta. Doctor, mi papá tiene 65 años, tiene diagnóstico de catarata. ¿De, ¿De qué depende el lente intraocular que debo usar? Bueno, ahí bajo esta pregunta vamos a ir ya respondiendo algunas cosas. ¿Podemos prevenir el desarrollo de catarata? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos cuidarnos? Y la respuesta es que lamentablemente no podemos prevenir la formación de la catarata. Si es una inflamación, sí podríamos prevenirla porque de acuerdo al tratamiento podemos evitar llegar a una catarata. Pero en la catarata, que es como la mayoría de pacientes tienen, que es por la edad, es algo inevitable lamentablemente hasta el día de hoy. Hay estudios que están buscando poder controlarlo, poder evitarlo o incluso poder revertir esto, pero eso por el momento no se sabe
no tenemos algo científicamente comprobado. Respondiendo a esto, ¿qué es lo que se debe hacer y cómo tratarla? La única manera de revertir una catarata en la actualidad es bajo cirugía. No hay otra, no hay gotas, no hay gafas, no hay algún examen o tratamiento que yo le pueda dar a algún paciente para que la catarata disminuya o eliminarla. Lo único que podemos hacer es operando. Para que me entiendan de una manera bastante sencilla cómo es la forma en cómo el médico opera la catarata. Imagínense una almohada, ¿ok? La almohada tiene una funda y dentro de la funda va la almohada. Cuando el médico opera la catarata, saca todo el contenido, es decir, saca toda la almohada, pero deja la funda. ¿Para qué dejamos la funda? Porque dentro de esta funda vamos a poner el lente que me pregunta Katherine. ¿Para qué? Para reemplazar el cristalino natural que teníamos todos. Miren estos dos ejemplos. No sé si se llegan a ver ahí. Estas maquetitas, estos dibujos, sí, representan lo que vendría a ser un lente intraocular. Comparen los tamaños, el tamaño del cristalino versus el tamaño de un lente, y hay diferentes tipos de lentes. Acá hay un modelo, acá hay otro modelo. ¿Esto en qué va a depender? Mucho de eso depende en lo que se conversa en la consulta entre el paciente, el médico, la, las perspectivas que tenga, que esté buscando el paciente, si quiere una visión buena tanto de lejos, intermedia y cerca, como se lo pueden dar, por ejemplo, unas gafas multifocales, o el paciente quiera nada más utilizar unas gafas para lejos, es decir, el lente intraocular para lejos, y después ponerse unas gafas externas para poder leer, como lo hacía quizás antes de que se opere, ¿ok? Y eso lo tiene que conversar el paciente, los familiares con su médico en la consulta para determinar cuáles son los pros y contras de cada uno y por tal decidir qué lente es el ideal para esta persona. Ok, me hacen otra pregunta. Dante Santa María, en caso de un paciente sea hipertenso, ¿se complicaría el proceso de cirugía? ¿Alguna recomendación? Ok, Dante, esto es importante. Todo paciente que se va a operar se le tiene que hacer un control prequirúrgico, ¿ok? Por más de que pueda parecer necesario o no, sí hay que hacerlo. Antes de proceder a la cirugía de catarata, el paciente, si en caso es tu familiar y tiene hipertensión, debe controlarlo el cardiólogo, el anestesiólogo, y si la presión no está bien controlada, hay que darle medicamento antes de la cirugía porque no se debe operar un paciente por hipertensión porque podemos tener complicaciones tanto en el momento de la cirugía como posterior a esto. ¿Ok? Leonor Marcelino nos hace una pregunta, doctor, buenas tardes, excelente médico, le envío saludos y bendiciones para usted. Quería preguntarle si la cirugía de facomulsificación es óptima y recomendable y en cuánto tiempo es la recuperación postquirúrgica. Gracias. Ok, Leonor, ya veo que sabes algo más del tema. La facomulsificación es un tipo de cómo se opera la cirugía de catarata. Ok, la facomulsificación, como su nombre lo dice, por sonido emulsifica este lente que tenemos adentro, ¿ok? Y por un agujero bastante pequeño retiramos todos esos fragmentos, todos esos pedazos del cristalino opaco y lo reemplazamos por un lente. Este corte que realizamos mide aproximadamente, puede ser 1.7, 2.2, 2.5 milímetros. ¿Qué quiero decir? Es algo bastante pequeño. En muchos casos, depende de cada cirujano, algunos suelen poner puntos después de acabar el procedimiento en esta herida, otros no ponen los puntos. Esto es dependiendo de cada médico y las técnicas que utilicen para realizar el procedimiento. La recuperación es bastante rápida, no necesita la persona muchos días de convalecencia, es decir, de estar en cama, restringir sus actividades, ya puede ir realizando sus actividades de manera paulatina los días previos, pero siempre con bastante precaución, usando los tratamientos que se le dejen
tanto del médico. ¿Para qué? Para que vaya bien, debe usar gotas. No debe hacer fuerza porque a pesar de que la herida sea muy pequeña y no tenga puntos en muchos de los casos, igual es una herida abierta. Y si la persona hace fuerza, se frota los ojos, puede ser bastante peligroso. Okay. Fatma, de ojos muy grandes, ¿ah? Mire qué bonito nombre, nos dice: doctor, buenas tardes. Hace 7 años que me diagnosticaron que tenía ojo seco. Hace 2 días he comenzado a tener ardor en mis ojos, dolor en la parte superior de los párpados. ¿Puede ser algo grave? Ok, Fatma, tú tienes diagnóstico de ojo seco. Hay que ver primero la edad y cuál es la causa del ojo seco. No todos los ojos secos se tratan igual, hay distintas causas en la clasificación y el tratamiento va dirigido a cada una de estas, ¿ok? Hay ojos secos leves, moderados o severos y en base a esto el tratamiento es independiente. Sería bueno evaluarte, ver por qué te está ardiendo los ojos, por qué tienes dolor. No debería haber dolor si es que es un ojo seco bastante leve, pero si ya te duele probablemente tenemos un ojo seco severo y eso puede ser causante de los síntomas que tienes y hay que darte tratamiento porque es peligroso. Un ojo seco severo que no se trate puede traernos muchas complicaciones. ¿Okay? Y qué bueno que tocaste este punto, porque muchos pacientes que se diagnostican de tener cataratas son adultos mayores, ¿ok? Personas de 65, 70 años que muchas veces van a tener contigo un cuadro de ojo seco. ¿Qué es? ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros debemos tratar de estabilizar el cuadro de ojo seco antes de realizar una cirugía de catarata. No es lo mismo operar un paciente que tenga una resequedad ocular versus alguien que ya se recuperó, está controlado, tiene los síntomas calmados porque la recuperación va a ser mucho mejor y más rápida. Ok, vamos a leer otra pregunta de Acrack Lucy. Dice: doctor, buenos días, tengo ojo seco, me lagrimea, ¿qué puedo echarme? Ok, Lucy, esto es lo mismo que la pregunta anterior. Primero tenemos que evaluar qué tipo de ojo seco tienes, ok, qué grado estás del mismo y si en base a eso tendríamos que darte un tratamiento. No es igual tratar un ojo seco bastante leve, por ejemplo, por el exceso de computadora, por el aire acondicionado, versus un ojo seco severo secundario a alguna inflamación ocular o alguna enfermedad reumatológica. En esos casos hay que ver exactamente qué tipo de ojo seco tienes y en base a eso darte el tratamiento más adecuado. Carmen González nos hace otra pregunta. A mi hija, después de un terrible dolor de cabeza y tensión muscular, su ojo izquierdo se ha nublado y no puede ver bien. ¿Podría decirme qué puede echarle en su ojo para que recobre su visión? Ok, Carmen, esto es algo bastante serio. No es simplemente que si una persona pierde la visión súbita de un ojo y no puede ver bien, hay que verla de urgencia. Esto sí o sí debería ser evaluado. No te podría decir qué debes hacer, pero tienes que ir a una consulta oftalmológica de manera urgente, porque en muchos casos podría tener algún problema que si no se trata a tiempo, la visión podría quedar comprometida de manera irreversible. Yo te aconsejo que la lleves lo antes posible, ¿ok? Porque podríamos tener un cuadro bastante severo ahí enmascarado. Aurea Guillén nos dice: doctor, me operaron de catarata el ojo izquierdo y tenía que hacer lo mismo con el derecho, pero ya no se pudo por el virus. Tengo dolor de cabeza del lado derecho de mi cabeza. Ok, Aurea, esto sí, es una pregunta bastante bonita, porque cuando una persona lo operan de catarata, muchas veces tiene catarata en ambos ojos y estas van de manera similar, es decir, la opacificación se va dando de manera progresiva. Es como cuando a una persona le salen canas en la cabeza. Si compara un lado de la cabeza versus el otro, son bastante simétricos. Igual son las cataratas. El hecho de que tú te hayas operado solamente un ojo significa que te falta el otro. Uno, al haberte operado ese ojo, la medida que tú de gafas, me refiero, que hayas podido tener antes de la cirugía ya cambió totalmente. Y el otro ojo que aún no ha sido operado no ha cambiado. ¿Qué quiere decir eso? Que esa diferencia de medidas puede ser la que te esté causando este dolor de cabeza. En tu caso sí deberías poder operarte porque ya tienes un problema sintomático, te está causando molestias. Estos dolores en la mayoría de casos van a seguir aumentando.
hasta que te operes. No es que mañana me van a dejar de doler, ¿no? Porque tú tienes la diferencia de medidas de manera constante, ¿ok? Y estás, por usar un término que utiliza mucha gente, esforzando más la vista porque trata el ojo y el cerebro de manera automática de compensar esa diferencia, y esa compensación es la que te puede hacer y te puede llevar estos dolores de cabeza que me estás comentando. Yo sí te diría que sería bueno evaluarte, ver el tipo de catarata que tienes y en base a eso plantear un tratamiento de cirugía lo más pronto posible. Acá hay otra pregunta, doctor, buenos días. Me recomiendan consultar con un oftalmólogo y un neurólogo. El tema es que todo el tiempo me veo una luz tipo láser de color blanco amarillenta. Gracias de antemano. Ok, Rocío, vamos a como que desagregar esta pregunta. Tenemos primero que ver qué tipo de sensación luminosa tú tienes. Ok, muchas veces cuando a una persona ya le empiezan a salir cataratas puede tener estas molestias. También cuando tiene algunas lesiones a nivel de la retina, algunos desprendimientos del cuerpo vítreo, que es un gel que está aquí en la parte interna del ojo, pueden darse cierta sensación de destellos luminosos. Tendríamos que evaluarte para ver qué tipo de alteración luminosa es la que tú presentas y en base a eso dar el mejor tratamiento. No sé por qué me pones neurólogo y me gustaría también saber quién es el que te recomendó que veas estos dos especialistas, como para guiarte más sobre la pregunta en particular que tienes. Cheryl Antas nos hace, doctor, tengo una carnosidad en mis ojos y no veo, veo nublado y se me hace rojo. Ok, Cheryl. La carnosidad o pterigion, como es el nombre científico con el cual lo conocemos todos los médicos, es un crecimiento del tejido que cubre esta parte blanca de acá, que es la conjuntiva. Esta conjuntiva empieza a crecer sobre qué? Sobre la córnea y altera tanto la forma de esta, altera tanto la, la integridad de la lágrima que cubre esto y por eso el ojo se pone rojo. Segundo, esta carnosidad tiene vasos sanguíneos que al no tener una buena lubricación se tienden a inflamar, se ponen rojos. Cuando están rojos, tienden a seguir creciendo. Esto hace un círculo vicioso. Se inflaman, crecen, crecen, se inflaman, se pone rojo y sigue así. Cuando una persona ya tiene terigio, también la única solución es la cirugía. Si tú me dices que ves nublado, puede ser por dos motivos. Uno, que la carnosidad sea lo suficientemente grande. ¿Para qué? Para llegar al centro, aquí, y taparte la visión. Y segundo, que podrías, no sabría decirte la edad, pero ver nublado probablemente tengas un cuadro de carnosidad, además de un cuadro de catarata. Si tuvieras ambos cuadros, primero deberíamos pensar en hacer una cirugía de carnosidad o pterigión para posteriormente realizar una cirugía de catarata, ya que es más preciso, es más exacto operar la catarata cuando no hay carnosidades. Mario Jaime nos dice, doctor, siento como arenilla en el ojo, me fastidia mucho. Mario, probablemente tengas un cuadro de ojo seco, los primeros síntomas son esa sensación de arenilla, como que si hubiera alguna basurita en el ojo, sensación de que hay algo que no es normal y fastidia mucho. Deberías usar lubricantes, pero como dije inicialmente, debemos hacerte un control en consultorio para graduar o estadificar el tipo de ojo seco y la severidad del que tengas. Lucía Mendoza nos pregunta, doctor, por favor, no sé por qué me duele la espalda izquierdo junto a mi brazo izquierdo. Ok, Lucía, esta pregunta como que va un poco lejos del ojo, te duele la espalda al lado izquierdo y el brazo, esto, uno pueden ser problemas del corazón, pueden ser problemas de la postura, sería bueno que te vea un médico internista, ¿para qué? Para que ir guiando y ver hacia dónde podemos encasillar el problema que tú tienes, porque no es normal que una persona de la nada le duela solamente el brazo izquierdo. Okay, regresamos acá a las preguntas de Facebook, acá hay otras preguntas. Aquí, no, esta ya la respondí.
Acá hay otra, de Carmen Altamirano. Buenas tardes, doctor. Quisiera saber qué síntomas se dan al inicio y qué factores predisponen la catarata. Gracias por su respuesta. Ok. Mira, Carmen, voy a responderte la pregunta bajo esta maquetita de nuevo. Cuando nosotros tenemos el lente natural que es completamente transparente, el ingreso de luz se da de manera perfecta. Mira ahí, se puede ver incluso por la maqueta los vasos internos, podemos ver todo. Eso quiere decir que tanto la persona puede ver bien para afuera como nosotros los médicos podemos ver de afuera hacia la parte interna del ojo. Pero ¿qué pasa si hago esto? Mira, se ve completamente blanco. ¿Eso qué significa? Que la visión se cortó tanto del paciente para el exterior y para el médico para la parte interna. Y estos casos ya deben operarse, porque nosotros al operar y ponerle un lente al paciente, miren lo que pasa. Otra vez regresa la claridad y podemos ver la parte interna del ojo. ¿Qué factores predisponen? Como les dije inicialmente, el principal factor es la edad. Mientras una persona vaya avanzando en años, es más probable que tenga mayor grado de catarata. Ok, esto va bastante de la mano. Es como decir las canas en la cabeza, las arrugas en la piel, es parte del proceso natural de envejecimiento del ojo. Y sobre los síntomas, ya te respondí, la persona va a empezar a ver borroso, va a ver, decir como que hay humo en el ambiente, ve nublado, no ve claro. Algunas personas, por ejemplo, que si salen en autos, la luz de los autos en la noche va a haber como una distorsión, no se van a ver nítidos los colores, y esto ya la persona va a notar, dependiendo de los trabajos y el tipo de actividad que realice cotidianamente, antes o después. ¿Ok? Pero básicamente es que la calidad visual se ve alterada al inicio y posteriormente cada vez va a haber menor y con menos nitidez. Francisco Balcázar nos hace una pregunta. Buenas tardes, doctor. Mi esposa tiene ojo seco y catarata. Cuando está en la luz de noche, le da ardor de vista, ¿qué debe hacer? Bueno, Francisco, si tiene catarata y ojo seco, lo primero es tratar el ojo seco. No podemos pensar en una cirugía de catarata si el paciente tiene un cuadro de ojo seco. Uno, porque los cálculos y lo que nosotros presupuestemos, me refiero en el tema quirúrgico, es decir, la técnica que vamos a hacer y lo que debemos hacer puede alterarse por el ojo seco, nos puede dar falsos resultados de lo que podamos prever y esa es la importancia de por qué debemos sí o sí tratar un ojo seco antes de pensar en una cirugía de catarata. ¿Ok? Y de manera similar como a las personas anteriores, les diría que hay que hacer un control bastante estricto de la superficie del ojo, es decir, del lente que tenemos acá adelante que cubre el ojo, para saber qué grado de ojo seco es y en base a eso planificar cuál debe ser tu tratamiento. O en este caso el tratamiento de tu esposa. Merardo Enrique nos dice, buenas tardes. Tengo dolores de cabeza y mi vista me duele para leer. La verdad estoy utilizando unos lentes que no son míos. Ok, Merardo, tú mismo te estás respondiendo la pregunta. Al utilizar unos lentes que no son tuyos, es como que yo te diga, anda a caminar, anda a correr, pero usa unos zapatos que no son tuyos y son más pequeños. De todas maneras te va a empezar a doler porque estás usando unas gafas que no están hechas para ti, no tienen tu medida y por tal motivo te van a cansar. El mismo ejemplo que con los zapatos, si tú utilizas unos zapatos que no son tu talla, después de un momento el pie te va a empezar a doler, te va a apretar, es exactamente igual en el ojo. Acá tenemos otra pregunta de Violeta Quispe. Nos dice, buenas tardes doctor, estos días hay veces que veo borroso y me duele la cabeza. Violeta, vamos a tener que diferenciar dos cosas. La primera es, ¿por qué ves borroso? ¿Ok? Puede ser simplemente que tengas un problema de que no estás usando gafas o si la utilizas que tu medida haya variado y necesitas una actualización de las gafas. Y la otra, si ves borroso, dependiendo de la edad que puedas tener, es que tengas un problema de catarata del cual estamos hablando. Porque los pacientes con catarata suelen ver borroso, ver como nublado, ver las luces ligeramente opacas y esto hace que la visión se vea alterada. Lo primero
sería hacerte una medida de gafas para ver cómo está esto y si persiste la borrosidad a pesar de tener las gafas, ya te diría que hay que ver por qué y probablemente puedas tener un cuadro de catarata asociado al mismo. Willy Díaz nos pregunta, doctor, debido a esto mi catarata ha aumentado en diciembre, había avanzado, me recetaron lentes a 9 de 3, subió bastante, por el seguro me dieron cita para marzo y así me tenía un año, ahorita veo bajo. Ok, Willy, esto por lo que te trato de entender es que ya te han diagnosticado un cuadro de catarata, probablemente en uno o en los dos ojos, como digo, probablemente en los dos ojos, y esto que me dices que te cambiaron las gafas y te han cambiado la receta es ¿por qué? Porque a la hora, como ven acá, la catarata, mientras avanza de estos estadios que son iniciales a este estadio de acá, que es completamente blanca, todo el cristalino, el lente se va engordando. Y al estar más ancho, más gordo, la medida que uno puede haber tenido de gafas varía. ¿Ok? Eso es probablemente por lo cual me dices que tenías un lente de 9 de 3 y subió bastante. Esto seguro, ¿por qué? Porque la catarata está avanzando y eso me dice que ya debes operarte porque probablemente si sigue avanzando vas a ver menos y cada vez peor. Silvia Alvarado nos dice, mi mamá tiene 90 años, ¿puede operarse de cataratas? Señora Silvia, yo le diría que sí. Todo depende del estado en cómo esté la persona. Si pasa sus controles prequirúrgicos y vemos que todo está bien, que no tiene ningún problema, que el corazón está bien, los pulmones, no hay ningún problema de operarse. Incluso pacientes de mayor edad se han operado. Han tenido buenos resultados y la calidad de vida de estas personas les cambia mucho. Porque a esta edad el no hacer o el dejar que una persona no vea bien también lo limita mucho en cuanto a sus actividades diarias. Ya la persona no quiere moverse tanto o quiere estar más tiempo sentada, probablemente a esa edad su actividad física sea muy limitada, como ver televisión, leer, y ya no va a poder hacer estas actividades de manera cotidiana con mucha naturalidad y puede llevar a cuadros de depresión, incluso no sentirse bien simplemente por el hecho de no ver bien. Eso es algo bastante frecuente y muy común que lo vemos en los pacientes de edades avanzadas que en muchos casos por miedo no quieren operarse o tienen temor de realizarse la cirugía debido a que han escuchado opiniones de terceros que en la mayoría de los casos no son bastante certeras. Willy Díaz, bueno, nos vuelve a preguntar acá. Busco operarme, el problema es buscar el menor costo. Willy, hay distintos costos en cuanto a la cirugía de catarata en este momento. ¿Y eso a qué me refiero? Porque hay distintos tipos de técnica quirúrgica y en cada técnica se utilizan diferentes instrumentos, diferentes equipos y finalmente el lente que ponemos dentro del ojo, los lentes tienen diferentes precios. Eso lo debes conversar con tu médico, buscar cuáles, si vamos a hablar de costos, cuál es el lente más económico que puedes ponerte para tener buenos resultados, porque los lentes que van dentro del ojo, como ves acá, tienen diferentes formas. Y esas formas también hacen que tengan diferentes costos. Hay lentes muy económicos con los cuales puedes ver bien, como hay lentes muy caros con los cuales también vas a ver bien, pero tienen algunos factores que hacen que sean más costosos, tienen algunas mejoras que los lentes económicos muchas veces no lo tienen. Es como si tú quisieras comprarte un auto, vas a encontrar autos muy económicos como autos muy caros, pero ambos autos hacen lo mismo, tú vas a poder desplazarte, viajar y todo. Es igual en los lentes, puedes tener lentes muy económicos con los cuales tengas resultados bastante buenos, como puedes tener lentes muy caros, que eso te encarece el costo de la cirugía, con los cuales vas a tener también resultados buenos, pero si hablamos simplemente de costos, esa puede ser un punto en el cual tú puedas ahorrar mucho dinero, ¿no? Eligiendo un lente más económico. ARITA nos pregunta, buenas tardes doctor, yo veo destellos de luz blanca, ¿a qué se deberá?
Ok, estos destellos no son normales. La mayoría de casos se da acá, se da a nivel de la retina y básicamente en esta parte de acá, donde acaba la retina, que es esta parte naranja que ven acá. ¿Por qué? Porque ahí la retina está más delgada. ¿Y a qué se deben estos destellos? Que me imagino son los que tú dices, ves como unas lucecitas, unos relámpagos que empiezan a brillar. ¿Ok? Es porque dentro del ojo nosotros tenemos algo que es similar a una gelatina, que se llama el gel vitrio. Este gel vitrio cuando nacemos está completamente pegado a toda la superficie de la retina, pero con el tiempo se va desprendiendo. Cuando esto empieza a producir, empieza a evolucionar, ese desprendimiento puede jalar la retina en cualquier parte, tanto en la parte periférica como en la parte del centro, pero principalmente a la periferia, al ser más delgada, al jalarlo puede producir desgarros, rupturas. Estos jalones, estas tracciones sobre la retina, en muchos casos son los que producen esos destellos luminosos. Y si tú los presentas, yo te diría que vayas a la consulta de cualquier oftalmólogo para que te vea, te realice un examen de fondo de ojo y darte tratamiento si es que ya se produjo algún desgarro, porque estos pueden avanzar y pueden llevar hacia un futuro a algo muy peligroso que es un desprendimiento de la retina. Si por el momento solo tienes destellos, es un buen momento para ir, evaluarte y salir de cualquier duda porque puede ser peligroso. Y el tratamiento es muy simple si es que tienes algún desgarro de estos. Ok, acá me hace otra pregunta. Pedro Arroyo. ¿Siempre se puede operar una catarata o hasta cuánto es el tiempo máximo que puede esperar para operarse, ya sea por dinero o por temor? Pedro, te voy a dar una, una idea, algo bastante sencillo para que entiendas. La catarata debería operarse apenas se diagnostique, ¿ok? Y básicamente cuando el paciente ya tenga molestias en cuanto a su calidad visual que no le permita realizar sus actividades de manera cotidiana. Yo tenía un profesor que decía, no es lo mismo una persona que vive en el campo, que se dedica a trabajar la tierra, que su mundo es visión lejana, visión del campo, ver a los animales, versus, por ejemplo, una secretaria, un abogado que tiene que estar todo el día frente a una computadora, leyendo, haciendo papeles. Probablemente el abogado o la secretaria se dé cuenta antes de que la visión le está fallando versus la persona que está en el campo, porque los objetos o las cosas que tiene que ver esta persona en el campo son mucho más grandes y probablemente no las note inicialmente. En cambio, el abogado que tiene que leer ya nota que la hoja no es nítida, las letras están ligeramente borrosas, hay ciertos cambios. ¿Cuánto se debe operar cuando ya tiene molestias? ¿Se puede esperar? Sí. ¿Ok? Pero el problema de esperar mucho tiempo es que esta catarata va evolucionando, va creciendo, tanto en tamaño como en dureza. ¿Ok? No es lo mismo operar una catarata que está así versus una catarata que está así. ¿Por qué? Porque mientras más dura está la catarata, el corte que debemos hacer sobre el ojo es más grande. ¿Ok? Alguna paciente nos preguntó de la facomulsificación, que es una técnica de cirugía que se utiliza donde el corte es más o menos de 2 milímetros versus una catarata dura, grande, ya muy avanzada, que hay que hacerles cortes de 5, 6 hasta más o menos 10 milímetros para poder retirar esta catarata tan grande. Y si me preguntan cuál va a recuperarse más rápido, pues obviamente el corte de 2 milímetros va a cerrar de manera más pronta que un corte de una operación que se haya tenido que hacer de 10 milímetros, por ejemplo, ¿no? Por eso yo te diría que no dejes esperar que avance mucho esta catarata, que crezca, porque la operación también tiene más riesgos. Mónica Bustamante me dice, ¿se puede ver a simple vista si alguien tiene cataratas o no? Mónica, sí, mira acá, el mismo ejemplo. Si yo tengo una persona que no tiene catarata, en mi ojito de maqueta, puedo ver la parte interna del ojo con total claridad. Pero si tengo una persona que tiene catarata, mira, se ve, puede ser amarillento o en otros casos puede verse así.
completamente blanca, y esto es algo que no debemos esperar, porque para cataratas así de grandes, así de duras, la operación es más riesgosa y la recuperación también va a ser más lenta. Gloria nos pregunta, ¿quién puede tener catarata? Gloria, todos, ¿ok? No hay ninguna persona que pueda estar exenta de tener cataratas. Es algo como decir a quienes le van a salir canas y a quienes no. Al final todos vamos a tener canas, algunos antes, otros después, unos más, otros menos, pero todos. Eso es algo que no podemos, eh, por usar no podemos evitarlo. Vamos a llegar, algunos antes, otros después, bajo la misma lógica. Carlos Enrique nos pregunta, ¿qué diferencia existe entre las gotas naturales y otros tipos de gotas para evitar el ojo seco y o catarata? Ok, Carlos, las gotas hay diferentes tipos de gota. Ok, para tratar el ojo seco hay desde las gotas para ojos secos muy leves como muy severas. Y esto varía en la concentración del medicamento que tengas. Hay gotas que, por ejemplo, tienen concentración al 0.5%, otras al 1%, otras al 2%. Mientras más concentración de medicamentos son más espesas y esto dura más tiempo en el ojo. ¿Y es para qué? Para que el, la severidad del ojo seco pueda ser manejada de manera oportuna y bien y evitarte los problemas. Si tienes cataratas, tienes que tratarte el ojo seco antes de operarte la catarata. No podemos operar una catarata si el paciente tiene algún grado de ojo seco, porque esto puede traer complicaciones posteriores. Y gotas, por lo que entiendo, si me quieres preguntar, gotas para evitar la catarata no existen. Lamentablemente por ahora no hay ninguna gota que nos puede evitar esto. Andrea Naranjo me dice, ¿qué relación tiene la catarata con la diabetes y la hipertensión? Andrea, tiene mucha relación, ¿ok? Mientras más tiempo una persona tenga diabetes, mientras más descontrolado esté el nivel de la glucosa por la diabetes, más pronto se va a dar esta catarata, ¿ok? Antes veíamos pacientes con edades muy avanzadas que tenían cataratas, pero ahora ya podemos encontrar gente joven que por el mismo hecho de tener del azúcar alta mucho tiempo ya la encontramos con cataratas y hay que tratarlas. ¿Okay? El hecho de tener diabetes no exime a que una persona no deba operarse de la catarata. Lo que sí hay que evaluar es algo muy importante. Volviendo al tema del ojo, la diabetes daña estos vasos. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de sangre que vaya a llegar al interior del ojo se ve limitada y por tal motivo hay cambios. Cuando una persona tiene diabetes debemos primero controlar la parte interna del ojo, es decir, la retina, y buscar estos cambios, que en algunos pacientes los encontramos, en otros no. Si no los tenemos, no hay ningún problema y podemos operar la catarata. Pero si encontramos estos cambios, encontramos lesiones típicas de la diabetes o la hipertensión, primero hay que tratarlas. En muchos casos se dan tratamientos antes de la cirugía de catarata y en otros, dependiendo de los estadios, podemos tratar tanto la diabetes, me refiero bajo operación de los cambios que tengamos en la retina por la diabetes, a la misma vez de operar la catarata. En casos ya muy avanzados, por ejemplo, donde la diabetes ha causado un desprendimiento de retina, ha causado rupturas en la retina, hay distintas teorías, hay distintos estudios en que mencionan que primero debe operarse la parte de la retina y en una segunda cirugía operarse la parte de poner el lente dentro del ojo para que la persona pueda recuperar visión. Melissa Velázquez me hace otra pregunta. ¿Catarata y pterigión es igual o diferente? Melissa, son dos cosas totalmente diferentes. Mira, otra vez te voy a explicar con este ojo. La catarata es la opacificación del cristalino, que es el lente que tenemos adentro del ojo, ¿ok? En cambio, el pterigión o carnosidad se da externamente, como puedes ver acá mi dedo, está completamente afuera. Y son dos operaciones completamente distintas, bajo técnicas diferentes, para tratar cada una. Si hay ambas, primero debe hacerse la operación de pterigión y posterior la catarata, y no al revés, ¿ok? Silvia Alvarado nos hace otra pregunta. ¿Se pone anestesia general o local? Silvia, en este momento con todos los cambios tecnológicos que hay, por la rapidez de la cirugía, por
por toda la tecnología que se utiliza para esta operación, te diría que el 99% de casos se hace con anestesia local. Existen unos cuantos casos donde lamentablemente sí o sí hay que usar anestesia general, que son, por ejemplo, operar de catarata a un niño. Un niño que nace con catarata debe ser operado inmediatamente, porque el pronóstico de cuánto va a haber ese niño hacia el futuro puede ser bastante pobre si no se trata a tiempo. Después, personas, por ejemplo, que tengan Parkinson o no, o personas con alguna alteración mental que no puedan controlar movimientos, que no puedan seguir órdenes de, por ejemplo, quedarse quieto, no moverse. Ese tipo de pacientes deben ser manejados con anestesia general, porque si un paciente se mueve durante una cirugía, es bastante peligroso porque se pueden hacer cortes donde una persona donde no deben realizarse, ¿ok? Pero por los tiempos actuales de una cirugía, por las técnicas que se utilizan, la mayoría de pacientes, como te digo, el 99% de pacientes se opera solo con anestesia local, es decir, anestesia solamente en el ojo. Otra pregunta de Gloria Serna nos hace, tengo catarata y vista cansada, ¿se puede eliminar las dos con una sola operación? Gloria, la respuesta es sí. Primero hay que ver la edad, ¿ok? Si tú me dices que tienes catarata, supongo que eres una señora de una edad más de 50, 60 años probablemente. El hecho de tener vista cansada significa que uno, la catarata ya te está produciendo esto, o dos, que puedas tener una medida de gafas. Cuando nosotros operamos las cataratas, les dije que teníamos que poner un lente dentro del ojo, es decir, así como este, ¿ok? Como este modelo o como este modelo, ¿ok? Son de este tamaño. Nosotros, ¿cómo seleccionamos qué lente o qué número de lente? Porque los lentes tienen números como los zapatos, ¿ok? Se tienen que hacer exámenes antes de la cirugía con máquinas bastante sofisticadas y especializadas que nos digan qué número de lente es el que le debo poner, es decir, qué talla de lente, como decir un zapato, ¿ok? ¿Por qué? Porque no podemos operar un paciente y decir, no, hay que cambiar el lente porque con este no ve tan bien. Y eso que me preguntas de la vista cansada y si tienes alguna medida, se compensa esa previa medida que tengas con la catarata y se hace una sola medida, que es el número de lente que tenemos que colocarte, ¿ok? No todos los pacientes se le colocan números o lentes iguales, como por ejemplo no todas las personas tienen la misma talla de zapatos. Ok, acá tengo alguna otra pregunta. No, creo que por el momento esas eran todas las preguntas que me han hecho acá tanto por Facebook como por WhatsApp. Espero les haya quedado claro todos estos temas. Les comento que la cirugía de catarata es una cirugía que constantemente evoluciona, cada vez hay nuevos inventos, nuevas técnicas de operación, nuevos instrumentos que hacen que la cirugía sea lo más rápido posible, con la menor cantidad de complicaciones y con la menor cantidad de posibles efectos dañinos sobre el ojo, ¿ok? ¿Para qué? Para que el paciente tenga una recuperación más rápida y una mejor calidad visual posterior al mismo. Actualmente, si desea alguno de ustedes, por ejemplo, asistir a la clínica para hacerse un chequeo, puede acudir a la clínica. Estamos todos los días en la avenida Arequipa 1180. La clínica es especializada solamente en ojos. Tenemos toda la tecnología necesaria para darles una atención de calidad, equipos bastante modernos para tener una exactitud y una precisión bastante precisa, valga la redundancia, para operarlos de catarata y que tengan los mejores resultados posibles. Con el tema del COVID es algo también bastante importante, las medidas de prevención, de bioseguridad que deban tener tanto los pacientes como los médicos. Y estamos teniendo todas las medidas, la mayor cantidad de medidas de bioseguridad posibles, incluso mayores a las requeridas. ¿Para qué? Para que tanto el paciente como el personal estén completamente seguros y evitar un posible contagio. Me hacen una pregunta si es necesario
operar una catarata sí o sí en este momento del COVID, yo les diría depende de cada caso. Hay cataratas que sí las requieren operar, hay otras que no. Okay, en algunas podemos esperar, en otras la cirugía debe ser lo más rápido posible, porque si no puede traerle complicaciones al paciente. Me preguntan sobre los horarios de atención. Se está atendiendo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los días sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Ok, bueno, veo que esas son por ahora todas las preguntas que me están haciendo llegar. Por ahora no hay ninguna otra pregunta. Hemos hablado casi una hora. En verdad he sentido que ha sido mucho menos. Como que se ha ido bastante rápido el tiempo cuando se habla de cosas divertidas. En este caso para nosotros que hacemos oftalmología y tratamos de ayudar a las personas y que tengan los mejores resultados posibles. Yo creería que eso es todo. Bueno, ya me voy despidiendo. Simplemente para mencionarles otra vez que los esperamos de manera gustosa en la clínica, en Oftalmomedic. ¿Para qué? Para realizar todas sus dudas, evaluarlos, ver si es una cirugía que requiera ser operada lo más pronto posible o es una cirugía que podría posponerse a cuando pasen todos estos problemas del COVID. ¿Ok? Si tienen alguna información también pueden seguirnos a través acá del grupo de Facebook que tenemos o por la página web de la clínica que es oftalmomedic.com.pe. ¿Ok? Les agradezco por haber estado presente. Me pregunta acá si puede sacar cita conmigo directamente. Como les dije, yo actualmente no me encuentro en Lima, estoy en la ciudad de Barranquilla, en Colombia, estoy trabajando ahora acá, pero me voy a incorporar en poco tiempo de nuevo al staff de la clínica para realizar todas sus dudas y consultas una vez que acabe todo este problema del COVID. Bueno, yo me despido, muchísimas gracias por la atención, por las preguntas que me hicieron y nos estaremos viendo en un siguiente video. Hasta luego.